me dio hambre de la palabra de Dios y me permitió el Señor pues estudiar poquillo por ahí, ¿verdad? Pues no son seminarios teológicos, nosotros no le llamamos seminario, pero conozco de teología, estoy tan preparado como un sacerdote o más que un sacerdote de cualquier iglesia católica o de iglesia mormona, o tengo estudios suficientes para poderle guiar a través de la palabra. Entonces, miren, le voy a pedir que vaya buscando este verso, Hechos capítulo 17, versículo 23 al 31. Hoy vamos a leer unos versos bastante, y lo que le voy a pedir es de que no quite el dedo de ese verso, porque le voy a guiar a otros libros de la Biblia. Entonces vamos a estar regresando a este mismo versículo principal. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 23 al 31. Ruther, si ayudas a Josué, por favor, hijo, ahí con una Biblia, o te acercas con él para que lea contigo, para que no se pierda de lo que vamos a leer. ¿Y por qué le decimos las citas de la Biblia? Porque es importante que usted sepa lo que dice la Biblia. ¿Sí? Aquí es importante para mí que usted lea su Biblia. Así para que usted me diga, pastor, lo que usted me está diciendo es mentira, eso no dice la Biblia. Me gustaría que alguien me dijera eso. Yo soy una persona con la que usted puede dialogar, amén. Ruthberg, no sé si por ahí ya estamos transmitiendo, hijo, si le dio play. Sí, muy bien. Bueno, ok. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 23 al 31. ¿Lo tienen? Amén. Amén. ¿Todos lo tenemos? Amén. Ayúdale a Josué, hijo. Yo sé que tú también estás batallando. Es que Ruthberg lee la Biblia en inglés. Él tiene su Biblia en inglés y batalla por el español. Entonces, pues haga de cuenta que está. Pero no está capítulo 17. Siga. ¿Hasta dónde llega? Llega. ¿Ya dónde está? Y luego tercer viaje de Pablo y luego hasta abajo y ahí llevan 10. Ese es el capítulo 17 y luego del 17 están los versículos 23 al 31. ¿Vale si lo tiene, hermana? ¿O lo quitaron de la Biblia ese verso? De la mía no. Bueno, ya. Ok. Bueno, entonces vamos a orar en lo que lo busca Melissa, porque me interesa que todos lo tengan, porque hoy vamos a dar un recorrido por la Biblia, amén. Entonces ahí como está paradito, le voy a invitar, o sentadito, que me acompañe a orar para poner este servicio en las manos de Dios, y que sea el Señor quien tome control en esta mañana, amén. Amado Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Mi Dios, te pedimos, Padre, que tomes control de este servicio, Señor, que estamos dando. Ahorita, Señor, se va a predicar tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú, mi Dios, quien se mueva en este lugar. Y a través, Señor, hasta donde lleguen estas bocinas, Señor, si hay alguien allá afuera, Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándolos, Señor. Te pido, Señor, que obres en nuestra mente y en nuestro corazón y nos permitas entender tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, atamos todo espíritu contrario, todo espíritu de división, todo espíritu, Señor, de adormecimiento, de aburrimiento, Señor, pues lo echamos fuera, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra, Padre, en esta mañana. Tú eres el más importante, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, Hechos 17, 23 al 31. Le voy a también a comentar, ando un poco como ronco de la garganta y me estoy tomando, bueno, aquí traigo una bolsa, nomás le pido que me disculpe porque la uso porque hablamos mucho ahí, se me seca la garganta, entonces nada más le aviso eso, ¿ok? Bueno, ahí si oye ruido de la hall, pues ya saben por qué, por eso le pido disculpas. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo,
pues Él es quien da vida, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aún ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Puede tomar su lugar. Yo le titulé a esta predicación El altar al Dios no conocido. Eso es el subtítulo que trae su Biblia. Entonces, aquí la Biblia nos narra en el libro de los Hechos uno de los viajes, de los 3 viajes que hizo Pablo por todo el continente, parte del continente asiático y el europeo. Pablo llega a un lugar que se llama Atenas. En algún lugar Atenas existió, todavía existe, pero en los tiempos de Pablo llegó a este lugar. Y Atenas, en esos tiempos, y usted lo puede ver hoy históricamente, que lo que estamos hablando es verídico, en esos tiempos era una ciudad que se caracterizaba por algo muy importante, porque muchas personas de ese tiempo eran filósofos. De ahí de Atenas salieron grandes filósofos que hoy en día existen en sus libros todavía, hombres pensadores de la vida, que probablemente yo pienso que no tenían nada que hacer, pero pensaron grandes cosas que a muchos revolucionaron sus pensamientos. En el tiempo que lleva Pablo, se topa con estos hombres. Él viene predicando el Evangelio y se topa con hombres que reflexionan temas acerca de la vida, y hubo un encuentro muy grande. Eran hombres que tenían una lógica muy desarrollada. Y Pablo se topa a enseñarles el Evangelio a estas personas. Esta era una ciudad que estaba muy entregada a la idolatría. ¿Qué se le llama idolatría? Bueno, la idolatría es cuando usted tiene un ídolo. Un ídolo es algo a lo que usted cree o le tiene fe o le rinde adoración o cree que le puede ayudar o simplemente le gusta más o por moda o lo que sea, que no sea Dios. A eso la Biblia le llama idolatría. Usted puede idolatrar el fútbol, usted puede idolatrar la cerveza, usted puede idolatrar las drogas, usted puede idolatrar la sexualidad. Hay gente que vive para llegar el fin de semana y está desesperado porque el fin de semana ya viene lo que le gusta hacer. Y hay gente que vive toda la semana para ir a drogarse y gastarse todo su dinero en droga. A eso también se le llama idolatría, porque la gente vive para eso, como si fuera su Dios. Entonces, en este lugar ya había muchos altares y uno de ellos es el que leímos. Los atenienses tenían muchos dioses, incluyendo un altar, que cuando Pablo llega se topa esta situación y entra a la ciudad. Le recomiendo que busque la historia y vea los monumentos que aún existen. Eran ciudades impresionantes y bellas que hay. Entonces, en un lugar donde iban pasando por un pasillo extenso de unas figuras muy hermosas. La estructura arquitectónica es impresionante. Y en un pasillo donde había altares,
de diferentes dioses que ellos tenían. Eran monumentos erigidos a sus dioses. Y Pablo, al llegar a esta ciudad de Atenas, se topa con lo siguiente. Empieza a ver que es una ciudad donde la gente adoraba a sus dioses abiertamente. Pero se topa, dice la Biblia que se topa con un altar. Un altar, usted lo conoce, a lo mejor de una manera religiosa o no. Un altar es un lugar que se le pone a un ídolo, a una estatua o algo que usted tiene fe. Es un lugar especial que se le pone, por ejemplo, aquí donde yo estoy, nosotros le llamamos altar. Es un lugar donde se ministra la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Pablo se topa un altar donde no hay nada. Haga de cuenta que si esto fuera un ídolo y esta base fuera el altar, por donde Pablo iba pasando veía el ídolo arriba y veía una inscripción de la fe de la persona, ¿va? Ese es el Dios del amor, ese es el Dios de la suerte, ese es el Dios de la cosecha, ese es el Dios que nos da luz del sol, por ejemplo. Entonces Pablo se topa un altar donde no hay nada, sino simplemente la base. Entonces él se sorprende que hay una inscripción, como dice la Biblia, dice: altar al Dios que no conocemos. Ellos creían, dentro de todos sus dioses, creían que había un Dios, pero que no tenía imagen, sino que no le conocían. Qué curioso, ¿no? Entonces Pablo, al ver eso, les dice: este es el Dios que yo estoy predicando. El Dios que no tiene imagen. El Dios que hizo los cielos y la tierra, y él les empieza a decir todo lo que usted dijo. Un Dios al cual no necesita un templo, porque Dios no habita en los templos. El Dios que nosotros tenemos no necesita un templo como necesita el ídolo. Y él les empieza a decir todo eso, lo que leímos, ¿sí? Entonces, vemos que Pablo, en el primer punto que quiero tocar, Pablo le dice a los atenienses: hay un Dios que ustedes no conocen. Entonces, la Biblia nos dice: hay un Dios que nosotros no conocemos. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos no tiene cuerpo ni tiene imagen. Es un Dios que es espíritu. Y es un Dios que nadie se lo puede imaginar cómo es. Por eso él mismo dice: ni imagen de hombre, ni imaginación de hombre, él no se le puede hacer ninguna. Él dice que no necesita templos de manos humanas, no necesita nada del hombre, como si él necesitara algo. Él les empieza a decir: el ídolo que ustedes tienen, este ídolo necesita que usted venga y le limpie el altar. Este ídolo necesita que usted le ponga flores, que lo pinte porque se desgastó, que lo mueva del lugar, que lo lleve para allá. Pero el Dios que yo tengo no cabe en la tierra. Los cielos son su trono, dice él, y la tierra es el banquillo donde él recarga sus pies. Este es el Dios del que yo vengo y les predico. No de un Dios que tiene necesidad de algo de ustedes. Porque los atenienses tenían dioses para todo. Tenían un Dios para el amor, un Dios para la buena suerte, un Dios para las cosechas, un Dios para encontrar pareja. Y ese Dios tenía, pues me imagino, como algunos que conozco yo, pues hay que rendirle ofrenda, hay que voltearlo de cabeza, hay que, no sé, hacerle danzas, a ver si nos escuchan. Y eso sucedía en Atenas. Y cuando Pablo llega predicando el Evangelio, la palabra de Dios, él les dice: este Dios que no pueden ver, ese es el que yo vengo y les voy a predicar. Y describe todo eso que usted leyó. Él les predicó el tiempo de vida. Él decidió que usted naciera. Él cuando dice, él predicó los tiempos. Él decidió que tú existieras en este tiempo, en el 2025, que tuvieras la edad que tú tienes. Yo mucho tiempo me pregunté en mis preguntas locas: ¿por qué no nací yo en otro tiempo? ¿Por qué no estuve yo en aquella época? ¿Por qué no aparecí en otro lado? ¿Por qué en este tiempo? Me preguntaba yo. Yo fui muy preguntón. Y lo preguntón me llevó a aprender. Entonces, si usted está aquí ahorita es porque Dios decidió que naciera en estos años. Y también dice: y
les dio el límite de su habitación. Él decide cuándo naces y también Él sabe hasta qué tiempo se te va a acabar tu tiempo de vida. De ese es el Dios del que vengo a hablarles, les dice Pablo a los atenienses. Entonces Pablo dice que no conocemos a Dios como tal. Muchas personas, como los atenienses, que eran grandes filósofos, para ellos la lógica era, pues ya, vamos a decirlo así, tal vez no sea así, pero vamos a irnos más a la antigüedad. Oh, mira, el sol hace crecer las plantas, entonces debe haber un Dios que hace crecer las plantas. Siempre en el corazón del hombre, en lo más íntimo de su ser, la gente sabe que hay un Dios, pero no sabe cuál es. Hay filosofías todavía actuales de esos tiempos, hoy en día, que te dicen que hay un Dios supremo, que controla todo, que es el arquitecto de todo, pero que no le podemos conocer. Esas ideas vienen desde ese tiempo de antigüedad, todavía prevalecen. Muchas personas las siguen. Entonces, muchas personas buscan un Dios con su propia filosofía o su propia lógica, como los atenienses. Es más fácil para mí tener un Dios que yo pueda entender a uno que no lo pueda entender, porque Dios dice en su palabra: mis pensamientos son de diferentes que los tuyos, como el cielo, como de la tierra al cielo, así yo pienso diferente a ti. Están tan lejos. Mis caminos son insondiables, dice él. Nadie conoce la profundidad. Ningún ser humano puede entender por qué o cómo hago yo las cosas. Pero nuestra lógica nos dice, o como los atenienses hacían, es mejor tener un Dios que pueda ver. Porque si lo veo, lo creo. Y si yo lo agarro, lo toco con mis manos, lo palpo, puedo saber que es real. Y también lo puedo manipular. Porque si yo le doy ofrendas a ese Dios, Él me tiene que cumplir. Porque si estoy enojado con Él, lo meto en el closet y lo castigo. Porque hay gente que así lo hace. Eso se llama santería, por si no sabía. Es una práctica de brujería que hace la gente pensando que es su ídolo. Y la santería viene de los santos, usan santos católicos para hacer brujería. Y le dan ofrenda, le dan comida y cosas así, pensando que lo pueden manipular. Eso hacen los santeros, no sé si ustedes sabían. Entonces, la gente busca dioses mejor así, fáciles de controlar con su propia filosofía. ¿Se podrá, yo les pregunto a ustedes, ¿podrán adorar a un Dios sin conocerlo? Vaya, tú podrás adorar a un Dios general, sin conocerlo. Si yo te hablo de un Dios nuevo, vamos a decir así, ¿lo adorarías? Sin verlo. Estamos acostumbrados a ver a lo que creemos en una imagen, en una estatua. Yo soy una persona que respeta todas las religiones, pero tengo que predicar la verdad, que es lo que yo hago. No me gusta ofender a nadie, pero yo predico la palabra de Dios. ¿Tú adorarías a un santo o le venerarías que te diga, mira, ese es el santo que ni sabías, pero si te va a ayudar en esto y lo otro, ¿lo harías? Es una pregunta. ¿Sí o no? Probablemente no. O yo tengo mi santo favorito, puedes decirme. No, yo creo, es que no me estoy burlando de ustedes, es que yo entiendo su postura, yo lo respeto lo que ustedes creen. Aquí no forzamos a nadie a decirle nada ni nada. ¿Adorarías un nuevo santo que el que tú crees? Porque yo sé que tú crees en un santo, el otro día te lo digo. ¿Adorarías en la muerte, por ejemplo? ¿Por qué no? Si también ayuda. ¿No dicen que ayuda a los que la usan? ¿Se han oído ustedes que ayuda, que cumple mandas? Y que si le das ofrenda y si te la tatúas y si le entregas una ofrenda, por ejemplo, a alguien, ¿por qué no? ¿Cuál es tu lógica que me puedes decir por qué no creerías en la muerte? No sabes, muy bien. ¿Alguien más? ¿Tú digas creerías en la muerte? ¿Por qué no? ¿Por qué? Si también es un santo y supuestamente pues está más perrón que otros. Pues es la verdad, ¿no? O sea, no se rían, porque yo entiendo esa parte.
Yo fui delincuente y conocí de todo tipo de santos, pero yo no le creí nunca nada de eso. Pero la muerte es traicionera. ¿Es traicionera? ¿En San Juan no? ¿San Juan también? ¿San Juan también te quema? ¿Sí sabías? ¿Sí sabes que te quema? También, si no le cumples lo que mandan, porque a él le quemaron los pies o algo así, ¿no? ¿Sí saben eso? Que murió con los pies quemados. ¿No saben de su santo algo? Fíjate, el mejor pastor que ni cree en esta alma. Él fue un mártir de la iglesia católica que murió quemado, según la tradición católica, que no dice la Biblia, pero eso lo enseñan en la religión católica. Entonces, cuando tú no le cumples, te queman. Pregúntale a una persona más allegada al catolicismo, que sí crea eso. Entonces, ¿se podrá adorar a un Dios sin conocerle? ¿Podrías adorar tú un altar o un altar si no tuviera ni un Dios? Porque yo estoy acostumbrado a ir a adorar cosas que veo. Pero si tú me dices que adore algo como ese altar que se topó Pablo, que había, no sé, 30 deidades ahí, pero había una que no había nada y que decía, al Dios que no conocemos, ¿tú adorarías un Dios que no puedes ver y que no conoces? ¿Qué te dice tu lógica? No, pues es la verdad, yo te lo digo. No, hombre, que no andar adorando, si lo que veo no creo, menos al que no veo. ¿Verdad? Entonces, así hay muchos que adoran a un Dios que creen sin conocer. Ahorita yo le decía a una persona aquí cuando pasaron enfrente, allá hay gente afuera que tú le preguntas, pregúntale a quien sea, ¿crees en Dios? Y te dicen, sí, creo en Él. Pero no saben ni quién es Dios. ¿Sabes por qué? Porque nunca en su vida han venido a leer lo que Él tiene, lo que Él es. La Biblia, muchos piensan que la Biblia es un libro, pero la Biblia no es un libro. La Biblia es una biblioteca que contiene 66 libros que se escribieron a través de 1600 años con personas que ni se conocían en diferentes lugares, que hablan de un Dios que tuvo un encuentro con ellos y que en algún tiempo de la historia juntaron estos libros. Y esta Biblia no es un librito, es una biblioteca completa de todo lo que el hombre conoce de Dios. Aquí usted tiene una biblioteca entera. No necesita ir a buscar unos libros extrabíblicos o libros apócrifos, que el libro de Pedro, que el libro de Enoch, que dicen cosas que porque no está en la Biblia, que muchas cosas que le echan. Este libro es inspirado por Dios, es lo que Él mismo dice y es lo que nosotros creemos. Entonces aquí usted, ¿cómo voy a querer estar con alguien que ni conozco? Es imposible. Entonces, gloria a Dios. Entonces hay muchos que adoran a Dios que creen conocer. Todo el mundo cree conocer a Dios. ¿Tú conoces a Dios? Sí, yo lo conozco. ¿Tú lo conoces? Pregúntale a quien sea que afuera. Todos te van a decir, sí, le conozco. Pero no viven conforme a lo que Él nos pide, ni siquiera saben ni un versículo. ¿Qué me dime un versículo de la Biblia? Digo, con tu cita. Hay muchos, pero uno nomás, uno que te acuerdas que leíste el otro día. No conocemos la Biblia, no es para hacer burla, pero quiero que usted entienda. Pregúntele a alguien allá afuera que leí un versículo, es raro el que le diga uno. No conocemos a Dios. Si yo no veo a Dios, ¿cómo lo voy a adorar y cómo lo voy a conocer? Si no lo veo, pero tengo su palabra. A través de la palabra yo conozco a Dios. Conociendo la Biblia yo lo voy a conocer a Él, porque la Biblia dice que está inspirada por Dios. Este libro tiene la inspiración de Dios. Aquí están los pensamientos de Dios escritos para nosotros. Y es lo único seguro que tenemos para acercarnos a Dios. Y ahí vienen muchas dudas. ¿Y si realmente ese libro lo escribieron hombres? ¿Y si ese libro está adulterado a través de los años? Y le han metido mano muchos traductores. Y hay tantas cosas. Bueno, esto es lo único que tenemos para conocer a Dios. Por eso dice Pablo, todos le pueden conocer, el verso que decíamos, aún palpando, decía él. ¿Sabes lo que es palpando? ¿Para qué tienes que palpar? Cuando tus ojos no pueden ver, tú usas para palpar. Entonces él dice, aún sin verle, tú puedes conocerle.
tú lo puedes palpar. Es lo que dice la Biblia. Él dice, Dios está cerca de todos, pero no le podemos ver, pero sí lo podemos tocar, Sentir. palpar. El ciego camina así, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vamos caminando así, porque nuestra vista, dice la Biblia que nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Amén. Creemos en un Dios que nos va a ayudar, creemos lo que la Biblia dice, y muchos vamos caminando como cristianos así. Y en ese palpar Dios nos va guiando, porque a Dios no le interesa que lo veamos, porque Dios nunca lo vamos a ver hasta que muramos. Entonces esta vida tenemos que ir siendo guiados por el Espíritu Santo a través de su palabra. Es un ejemplo que el mismo Pablo usó ahí, yo nomás estoy repitiendo lo que él dice. Hoy, y es que hoy en día las personas buscan un Dios a su manera, a su imagen, que puedan controlar, que puedan manipular al antojo mío. Está mejor. La gente piensa que Dios es como nosotros y que a Dios yo lo puedo controlar y manipular. Y si le rezo 3 veces, o si le oro 15 veces, o si me persino 30 veces, o si hago el Padre Nuestro, o si vengo y paso aquí al altar, Dios está obligado a contestarme, y Dios no es un ser que está obligado a responderte nada. La Biblia dice que nosotros necesitamos de Él, y eso es algo que mencionó Pablo también ahí. Él no necesita nada de los hombres, nosotros necesitamos de Él. Es más fácil tener un Dios al que yo pueda controlar, al que me enojo con Él y ya no le rezo. Pues ahí lo tengo, aquí lo estoy viendo. Ah, ¿no me vas a cumplir? Bueno, pues vas a ver, te voy a encerrar en el closet, te voy a meter abajo de la cama, porque así lo hacen. Mucha gente, no todos, pero tal Dios es como ese Dios que quiere controlar a la gente, es como el Dios que tenía los atenienses a su imagen con la lógica humana. Es mejor un Dios que yo pueda manipular, que pueda palpar, que yo pueda ver. Es mejor que mi lógica me diga que sí puedo creer en Él porque lo estoy viendo, como lo hacían los atenienses. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, si usted lo quiere buscar, pero no quite el dedo del verso principal. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, dice la Biblia: pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice la Biblia. En la sabiduría de Dios, dice, en lo que Dios es sabio, no está hablando de mi sabiduría humana ni de la suya. En la inteligencia o en lo sabio de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En pocas palabras, con mi propia lógica, nunca voy a poder conocer a Dios. Porque Dios planeó en su sabiduría que tú como persona no pudieras creer en Él con tu lógica. Y luego dice, agradó a Dios mejor. En vez de que tú por la vista creyeras, mejor le agradó a Dios, dice la Biblia, salvar a los que creen por la locura, dice, de la predicación. ¿Sí lo está leyendo? Amén. ¿Tú, María, lo estás leyendo? No, no lo vayas a ver, hermana, ayúdame. 1:21, capítulo 1, versículo 21. Entonces, la Biblia dice que a Dios le agradó que a través de los locos mensajes de los pastores locos y predicadores locos que te dicen, arrepiéntete, busca a Dios, y tú te burlas de ellos, a través de esa locura, Dios decidió que tú te salvaras. No de que por tu inteligencia, yo no voy a esa iglesia porque esto, yo esto, que tu lógica no te va a salvar, dice, te va a salvar el mensaje de la locura de la predicación. A Dios, Dios fue el que se le ocurrió eso. Eso dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Pablo escribió Corintios y él mismo está hablando de eso. En la inteligencia de Dios, que ninguno de nosotros sabemos lo inteligente que es Dios, Él planeó que el mundo no le conozca por su propia sabiduría. O sea, yo por más inteligente que sea y estudie todo lo que estudie,
jamás voy a poder conocer a Dios sino a través del mensaje de la predicación. Eso dice la Biblia. Ni el más sabio de la tierra puede hablarte de Dios si no usa la Biblia. Es lo que dice. Gloria a su nombre. Ahora le voy a leer otra versión porque hay muchas versiones de la Biblia con un lenguaje más actual que usted puede entender mejor y lo puede buscar en Google todo eso. Le voy a leer el mismo verso pero en la versión traducción lenguaje actual y dice lo siguiente: Dios es tan sabio, dice lo mismo pero en otras palabras, usted puede leer su verso, su versículo que estamos viendo. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. Esta Biblia está más clara, mira. Y luego dice, en lugar de eso, decidió salvar a los creyentes en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Esto dice esta traducción bíblica. Entonces, Dios es tan sabio que no permitió que la gente, mediante tu conocimiento, le conozcas. Por tu inteligencia, por tu conocimiento, jamás le vas a conocer, sino a través del mensaje de la palabra, es lo que está diciendo, le vas a conocer. Gloria a su nombre. Dios no permite que le conozcas con tu conocimiento, con tu lógica. Dios no permite que le conozcas con la lógica o con tu entendimiento. Porque el conocimiento humano es limitado y tenemos un Dios ilimitado. Jamás vamos a lograr comprender por qué Dios. Hay gente que piensa, bueno, si hay un Dios, tiene que haber un Dios que lo creó. Entonces ese Dios que lo creó tiene que tener otro Dios que lo creó. Y así nunca van a acabar. Hay gente que piensa así, usted lo sabe. Entonces, mi pensamiento humano es limitado. La lógica humana es limitada, el entendimiento humano es limitado. ¿Cómo comprender a un Dios que no tiene límites? Si mi pensamiento es limitado, jamás lo voy a poder entender. Pero Dios salva a través de la predicación, dice la Biblia, de mensajes locos, así lo dice él. De gente que la lógica dice, ese hermano está loco. ¿Por qué? Si tenía muchas cosas, tenía dinero, ¿por qué se dedicó a predicar? ¿Ahora de qué va a vivir? Pues está loco, ¿qué? Mira, antes era de lo peor y ahora ya anda muy bien vestidito, que la banda larga, ¿no? Puro rollo, hipócritas. Esa es la lógica humana. Aunque parezcan tonterías, solo así se conoce a Dios, a través de la Biblia. La Biblia misma nos lo dice. Punto número 2. Es imposible que Dios viva en cosas hechas humanas por la creación. Y eso lo dice Pablo, ahí en los versos que leímos en Hebreos 17, 23 al 31. Dice también Pablo en lo que escribió: Dios hizo el mundo y las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. La Biblia está llena de ejemplos que Dios no vive aquí en la iglesia, sino vive en nosotros, y eso lo dice la Biblia. Y para allá vamos sin ahorita. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios ya. En el Antiguo Testamento Él descendió en un templo a través del desierto, pero estaba esporádicamente, no estaba al 100%. En los hombres antiguos de la Biblia, el Espíritu Santo bajaba y los ayudaba a vencer, a conquistar, a hacer milagros, pero se iba. Pero ahora en Cristo Jesús, los que tenemos a Cristo en el corazón, ahora el Espíritu Santo vive en nosotros y ese poder de Dios está en nosotros y es el que nos hace cambiar, es el que nos transforma el pensamiento, nos quita las drogas, nos quita los vicios, nos quita los malos pensamientos. No el leer la Biblia, no el darme golpes de pecho, no el venir hincado. Es Dios quien lo hace a través de la Biblia, eso dice Dios. Pero la religión enseña cosas que ellos no han entendido, que así lo entienden, y aunque está en la Biblia, y tú, si ustedes leyeran la Biblia, todos los que están aquí, se les caería la venda a los ojos, dirían, ¿por qué me enseñan esto si esto no es bíblico? Pero es más fácil que alguien me lea y yo me lea. Es más fácil que alguien me diga, no, esta es la religión verdadera, porque mi abuelita, tatarabuelito, bisabuelito, todos creemos, y tú también tienes que creer. Ah, sí, yo también creo. ¿Y si no es verdad lo que crees? Yo me cuestioné eso. ¿Y si Dios no existe? ¿Y si no existe el infierno? Dije yo.
¿Y qué tal si me muero y ahí estoy tratando de vivir una vida que a Dios le agrada y al final no hay nada? Pues mejor de una vez tiro para y vamos, me gusta vivir. Pero la Biblia me convenció la palabra de Dios. ¿Sí? Porque vean el pastor loquillo que tiene. Dios no habita en templos hechos humanas, dice. O sea, Dios no está en ningún templo de ninguna religión. Eso no nomás es ese. Hay muchos versículos que hablan de eso. Dios no está aquí porque aquí está la iglesia. Dios está aquí porque usted está aquí. Dios se hace presente cuando usted lo invoca, cuando usted lo adora. Pero cuando no hay nadie, aquí no hay nadie más que un edificio vacío. Este es un templo. Pero no, es donde nosotros nos reunimos a adorar. Pero Dios no vive en los templos, ni menos en figuras. Dios no cabe, y eso lo dice Pablo ahí. Ahorita vamos a ver eso. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 5 y 6. Se lo voy a leer, usted puede anotarlo si batalla y dice, bueno, ¿qué dice este señor? Y puede usted hacer sus anotes y buscarlo con tiempo después, si es que se da el tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículos 5 y 6. Salomón se expresa de esta manera: y la casa que tengo que construir o edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses, dice la Biblia. Mas, ¿quién puede ser capaz de hacerle una casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden detenerlo? O sea, Dios, ¿sabía usted que hay 3 cielos? Dice la Biblia que hay 3 cielos. Está el cielo que vemos, y luego está el universo, y luego está el lugar donde se encuentra Dios. El multiverso, los universos que hay, galaxias que hay. Ese es el segundo cielo. Pero ese es como humanos, yo veo este y lo el otro. Dice que ni esos 3 cielos cabe Dios ahí de lo grande que es. Y dice Salomón de una forma tal vez sarcástica: pues me tengo que hacer una casota al Dios que yo tengo, porque si los cielos de los cielos de los cielos, Él no cabe ahí, imagínense qué clase de casa le voy a hacer. ¿Cómo puedo yo creer con mi lógica que Dios puede caer? Dios puede caber en este marcador. Aquí está Dios adentro de este marcador. Si la misma Biblia dice que no cabe ahí. Entonces, dice Salomón eso. Hechos capítulo 7, versículo 48 y 49. Aunque el Dios Altísimo no vive en templos hechos por manos de los hombres, como dijo el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado o el banquillo de mis pies. ¿Qué clase de casa me vas a construir?, dice Dios. Si el cielo es mi trono y la tierra, el mundo, el planeta Tierra es el banquillo de mis pies, ¿qué clase de casa, dice el Señor, me vas a construir? ¿Cuál sería mi lugar de descanso? ¿Dónde crees que voy a yo a descansar si yo mismo hice todo eso? O sea, Dios nos hace pensar con la lógica: hey, yo no quiero en lo que tú me quieras construir, yo soy Dios. ¿Cómo se te ocurre pensar que tú me puedes meter en algo grande, pequeño, chico, o en algo que yo mismo hice? No se puede. No hay nada que una persona haga por sus propias manos para que Dios viva adentro. Eso lo dice Isaías 44, del 9 al 20. Todos esos versos, Isaías parece que hasta se burla. Lo dice de una manera sarcástica. ¿Y sabe qué dice esos versos? Dice algo así: hay gente que sale al campo y le da hambre, y va y corta un árbol, y de ese árbol corta leña, y de esa leña hace muebles para su casa, y con esa misma leña que cortó ese árbol va y mete una fogata y hace su comida. Pero le sobró leña y dice: me voy a construir un Dios. Y se construye y talla una imagen de madera y se apostra y le dice: tú eres mi Dios. Pero lo dice burlándose el profeta. Él dice: ¿cómo se les ocurre a que esa leña le sirvió para comer, que esa leña le sirvió para hacer muebles, y se les ocurrió de ahí hacer un ídolo? Y luego decirle: te adoro, tú eres mi Dios. Y todo eso. Por eso Pablo dice en lo que leímos:
La divinidad de Dios no se asemeja al oro, al plata, a la madera ni a la piedra. Dios no es eso. Si no cabe en el planeta entero, si no cabe en el universo, ¿cómo? Dice la misma Biblia, dice Pablo, dicen los profetas, dijo Salomón, y lo encuentra por toda la Biblia. ¿Cómo piensa usted que Dios va a estar ahí? Dios quiere vivir en ti, es donde Dios sí puede vivir. ¿Sabías tú que tú fuiste diseñado para que Dios viva contigo? Dios te creó como una creación especial, dice la Biblia. Somos la única creación en el universo entero que la Biblia dice que tenemos su imagen y semejanza. Ni los ángeles, ni los demonios, ni nada creado tiene una relación con Dios como tú y yo. Dios nos creó para ser amados, pues. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, si usted lo quiere buscar. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tienen? Amén. Meli. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Josué. Kevin. Dice la Biblia, en forma de pregunta, la Biblia está preguntando. También hasta para entender la Biblia tenemos que saber leer los puntos y las comas, y mucha gente se pasa eso por alto y no entiende lo que dice. Esa es una pregunta que me dice la Biblia. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes? Es como si yo le preguntara, Mayra, ¿no sabes? ¿Acaso no te has dado cuenta que Dios quiere vivir en ti, que tú eres un templo para Dios? Esa es la pregunta que está haciendo la Biblia. Por eso digo, hasta eso hay que saber leer para entender la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo les dice a los corintios, porque esa es una carta dirigida a una iglesia que era en el pueblo de los Corintios, y eran los corintios. Les dice, ¿acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Y puede leer el versículo más de abajo y el de arriba si usted quiere. Así tenemos que leer la Biblia, toda la Biblia completa, para que usted entienda. Somos santuarios sagrados para Dios. El único lugar en el universo, excepto del reino de Dios y del trono donde Él está, donde Dios quisiera estar, es en tu corazón, es en tu vida, Josué. Dios te escogió, Josué, para este tiempo, para vivir en ti. Si tú quieres. ¿En Kevin? Para transformar a Kevin el rato que lo vamos de traje aquí predicando la palabra de Dios. Él y Melissa como pastores de otra iglesia, ¿se imaginan? Amén, amén. O sea, ¿los pueden imaginar? Por fe, imagínense cuando hubiera un drogadicto que vendía aquí en la esquina droga, aquí en la calle, que todo el mundo me conoce, que yo vendí droga y que era traficante. ¿Ustedes qué creen que alguien me imaginó como estoy ahorita aquí? Ni yo me imaginé. Pues así como ellos no los pueden de ahorita, ellos un día van a ser pastores. Amén. Van a tener su iglesia, van a predicar la palabra, van a hacer un matrimonio tan unido, tan ejemplar, que la gente va a querer ser como ellos. Amén, amén. Pero eso ustedes no lo pueden ver, pero la Biblia hace eso en la gente. La Biblia transforma a las personas. Amén. La palabra de Dios transforma a las personas. El Espíritu Santo vive en nosotros. Pablo le dice que no saben que el Espíritu Santo vive en ustedes, en los creyentes. Se refiere a los creyentes, a los que creen en Cristo. El Espíritu Santo vive en nosotros y Él es el que nos guía en nuestra vida cristiana. Debemos cuidar y mantener nuestro cuerpo y vida espiritual para que sea un reflejo de la santidad de Dios. Por eso a la gente se le pide, la Biblia lo dice, que tenemos que cuidar nuestra conducta, que tenemos que abandonar las viejas costumbres, porque la Biblia dice que hay en nosotros el Espíritu Santo. Y si nosotros somos su templo, imagínense entrar aquí en este templo y lo encontrar usted todo grafiteado. Que por ahí salió que andaba el necio y otro por ahí que andaban grafiteando media ciudad en las noticias. Un viejo que metieron a la cárcel. Imagínense aquí todo rayado de chorros y ahí cervezas tiradas y esta es la casa de Dios, vamos a decir.
Y que entre Dios y vea su casa toda sucia, rayada, las ventanas rotas, sucio, cerveza por ahí, residuos de droga por allá, mujeres allá tiradas, hombres por ahí desnudos. Imagínense, ¿usted cree que Dios quisiera venir a esa casa? Es más, usted iría, entraría a una casa así, donde hay puros vicios. Imagínense una casa donde se predican mentiras, donde habla pura mentira, donde nomás están dicen malas palabras. ¿Usted cree que Dios se sienta contento? Ni yo me sentiría contento. Por eso tenemos que cuidar este templo, porque la Biblia dice que yo soy un templo, tengo una responsabilidad, yo le voy a rendir cuentas a Dios por lo que estoy haciendo. A veces el Espíritu Santo no se mueve en nosotros porque hay otras cosas que están controlando. Porque nuestro estilo de vida no se está controlando, no estamos tratando de buscar de Dios. Y Dios no se puede mover con libertad en un lugar donde no se la da. En un lugar donde otra cosa tiene más autoridad que Dios. Donde un vicio tiene más autoridad que Dios. Donde un comportamiento, una actitud tiene más autoridad que Dios. ¿Cómo quieres que Dios se mueva si tú lo estás frenando? Tú eres el templo de Dios, dice la Biblia. Dios está muy interesado en vivir contigo. Amén. Fíjate, Él es el único que quiso vivir en mí, Adrián Corral, siendo un drogadicto, siendo un narcotraficante. Él es el único que me aceptó porque yo no tenía amigos, no tenía nada. Nadie quería estar conmigo. Vicioso, marihuana, cocaína, cerveza. Solo Dios se le ocurrió acercarse a mí. Y así Dios, así los pecados que tú estás cometiendo, es el único que se te quiere acercar. Amén. Dios quiere vivir contigo. Juan capítulo 14, versículo 23. Juan capítulo 14, versículo 23 dice la Biblia, Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Bien. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir, dice la Biblia. Hay una promesa de Jesús para nosotros. Para que Dios haga una morada o su casa en ti, debemos obedecer las palabras de Jesús. Es lo que dice la Biblia. Él dice otra vez, Juan 14, 23. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos vamos a quedar a vivir. Entonces, para que Dios haga una casa en ti, para que sea ese templo que la Biblia dice, debes obedecer las palabras de Jesús. Cuando obedeces las palabras de Jesús, Dios nos ama porque amamos a su Hijo, porque le obedecemos. Eso dice la Biblia. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre le amará. Cuando yo obedezco lo que Jesús me dice, Dios me ama porque amo a su Hijo. Y luego dice, y vendremos a él, y con él nos quedaremos. Cuando obedecemos a Jesús, Él y el Padre van a venir a ti y se quedarán a vivir contigo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo puedo tener una relación pues con Dios? Siendo obediente a la palabra, tratando de obedecer, de cumplir con lo que Dios me pide que yo pueda hacer. El que me ama, obedecerá mi palabra. Entonces, si yo como humano, aquí en la iglesia, yo puedo ver quién no ama a Dios. Porque la Biblia dice, el que me ama obedece mi palabra. Entonces, si yo tomo ese verso que dice Jesús para verlo en alguien más, yo puedo saber quién ama a Dios. El que no obedece, pues no lo ama. A Dios le gusta que mira, Dios no es como nosotros, ¿eh? De hecho, el amor no es así. O sea, el amor, nosotros pensamos que el amor es un sentimiento. Es que hoy siento amar, hoy te amo, pero mañana no. Conforme a mis sentimientos yo amo, pero el amor es una decisión, como cuando te casas.
En las buenas y en las malas. En la salud y en la enfermedad. En la riqueza o en la pobreza te hacen declarar con tu boca, haces un pacto delante de Dios. El amor es una decisión de si tu pareja está pasando por una situación difícil, estar ahí hasta que puedas. Entonces Dios, el que me ama, obedece mi palabra. A Dios le gusta también que le demuestres con hechos, no nomás que, ay sí, Dios te amo y voy a hacer una oración, acabo con eso Dios tiene. No, Dios dice, el que me ama obedece mis palabras. A Dios le gusta que le demuestres que lo amas. Entonces, si yo agarro ese verso y aquí yo digo, bueno, pues aquí este sí ama a Dios más o menos, este no lo ama porque no le hace caso a Dios. Y luego, no lo estoy regañando, el que me ama obedece mi palabra, y el que obedece la palabra, Dios lo ama también. Y luego dice, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. Cuando yo empiezo a obedecer la palabra de Dios, y empiezo a tratar de obedecerla, es cuando Dios empieza a tener una relación conmigo. Pero mientras que yo rechazo esto y no sé nada de esto, es mentira que yo conozco a Dios. Es mentira que una religión me enseñó que solamente con ir, y ni siquiera tengo que abrir este libro ni nada, me están enseñando mentiras porque Jesús dice otra cosa. Y el único que me guía al cielo se llama Jesús en la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Tengo que caminar de la mano de Jesús. Tengo que seguirlo a Él para llegar al Padre. Él nos muestra a través de su vida cómo vivir agradable a Dios, y Él es el camino a Dios. Entonces, yo como creyente tengo que conocer la palabra de Dios y para ponerla en práctica para demostrarle a Dios que lo amo. ¿Quién tiene calor para pagarle ya al calentón? ¿No? Yo a mí me está dando calor aquí. Ok, gloria a su nombre. Punto número 3, y ya vamos a acabar. No hay nada en mí que pueda honrar a Dios sin que yo le conozca. Acuérdense que estamos en el versículo principal de Hechos 17, del 23 al 31, creo. Estoy basándome de ese y lo estoy llevando por otros lados de la Biblia para que vean que toda la Biblia habla de lo mismo. Hechos 17, 25, que es el que estábamos leyendo principalmente, dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es el quien da vida y aliento a todas las cosas. Dios no lo puedo honrar con mis manos. No hay nada que con mis manos yo pueda hacer para glorificarlo a Él o honrarlo a Él. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Dios no necesita nada de mí. ¿Sabes por qué no necesita nada de mí? Porque Él es el que nos da vida a todos. Y a un ídolo o a algo que yo creo que sea Dios, Él me necesita a mí para estar en un lugar y para moverse a otro lado, para, no sé, hacerle lo que yo quiera. Incluso hasta para traerlo colgado. Ese ídolo me necesita. Porque dice la Biblia, tienen pies y no pueden caminar. Tienen manos y no pueden palmar. Tienen oídos y no oyen. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen nariz y no pueden olfatear. Tienen boca y no hablan. Así son los ídolos, y luego dice la Biblia, y los que los portan. Como esa gente está con su ídolo, no puede ver a Dios porque cree en su ídolo. No puede escuchar la palabra de Dios porque cree en su ídolo. No puede hablar la palabra de Dios porque cree en su ídolo. Así como el que lo porta, dice la Biblia, así como es el ídolo, así es el que lo porta, así es el que cree en él. Está muerto como el ídolo, no tiene vida. No hay vida porque no tienen al Señor en ellos. Eso dice la Biblia. Como si necesitara de algo. Él es el que da vida a todos y aliento y todas las cosas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él le da vida y Él le da el aliento. Por Él usted despertó hoy. O alguien dijo, ay, mañana voy a despertar. Y uno piensa.
Pero Él fue el que te despertó hoy a la vida, te regaló un día más. Y luego fíjese, y da todas las cosas. Por Él tienes al esposo que tienes. Por Él tienes el trabajo que tienes. No, yo lo tengo porque yo me lo gané. Yo estudié tantos años y yo ahorita soy doctor. ¿Qué tiene que ver Dios en esto? ¿Y quién te dio la capacidad mental que tienes? Yo me quemé las pestañas. ¿Y quién te dio las pestañas? Yo me quemé los ojos. ¿Y quién te dio los ojos? No, pues mi mamá. ¿Y quién te dio a tu mamá? No, pues mi abuelita. Y así no le ganas. Todo procede de Dios. Si tú eres bello o eres bella, es porque Dios así te hizo. Para Dios no hay nadie feo. El diablo, y como se mueve este mundo, ha hecho conceptos de estereotipo de belleza, pero Dios te hizo bello. Así con el ojo que se te va para allá. Que te va a allá. Así te hizo Dios bello. Así con esa sonrisa encantadora, quiebra vidrios. Pero así te hizo Dios. Bello. Él da todas las cosas, dice la Biblia. La gente no puede creer que Dios le dé todas las cosas. Es más, la gente que cree en Dios, que no cree en Dios, cree que se las gana por sí mismo. Cuando la Biblia dice que no, yo decidí que tuvieras lo que tuvieras, que nacieras donde nacieras, la familia que tienes, los cabellos que tienes, el color de piel, yo lo decidí. O tú decidiste en qué cuerpo ibas a nacer, en qué tiempo, qué color de piel, con qué familia. Si a mí me han dado a escoger, no nazco aquí. Yo he nacido en Europa, por allá, en Atenas, allá. ¿No? Pero nacimos aquí en México, dijo Rupert. Como Mexican Curious, dijo un pastor. Curiositos, pero mexicanos. ¿Verdad? No hay nada en mí que pueda honrar a Dios, porque Él es el que me da todo. Honrar, esa palabra significa respetar. No hay nada que yo con mis manos yo pueda honrarlo a Él. La palabra honrar significa homenajear, enaltecer, ensalzar, venerar o apreciar. Dios no necesita nada del hombre, el hombre necesita de Dios, es lo que me dice la Biblia. Dios lo tiene todo, Él es Dios. Nadie sabe lo que es ser Dios, nunca vamos a ser Dios, pero Él lo tiene todo. Si tú no le buscas, te voy a decir algo. Perdón que te haya despertado. Si tú no le buscas, Él va a seguir siendo Dios. Te lo garantizo. Si tú no le buscas, Él va a seguir siendo Dios, Melissa. Si tú no le adoras, Él va a seguir siendo Dios. Si tú no crees en Él va a seguir siendo Dios. Los ateos piensan que porque Dios no existe, no hay ningún castigo. Entonces ellos piensan, su lógica les dice, pues si no creo en Dios, no me va a pasar nada. Pero eso no es la verdad. La lógica no se puede conocer a Dios. Entonces ellos piensan que porque no creen, no tienen que obedecer la Biblia y no están sujetos a la Biblia. Pero un día usted va a ser juzgado por este libro. Por todo lo que viene aquí le va a decir Dios, tú tuviste que hacer esto, tú tuviste que hacer el otro. Y ahí es donde dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Ahí es donde dice la Biblia que las mejillas se van a desgastar de tanto llorar. Ahí es donde dice que los dientes van a crujir de la gente. ¿Se ha oído cómo tronan los dientes? De dolor y de llanto usted los va a tronar así, de desesperación, donde va a decir, tuve la oportunidad. Estuvo un pastor pirata ahí hablando de cosas como loco y yo estuve mejor dormido pensando en lo que voy a hacer al rato. Imagínense. Dice Pablo en Hechos capítulo 26, el verso 26 de lo que estamos leyendo, del verso principal. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aún ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Somos creación de Dios. Último punto. Dice Pablo,
de una sangre ha hecho el linaje, la descendencia de todos los hombres de la tierra. Somos creación de Dios. Tú y yo venimos de Adán y de Eva, creados perfectos a la imagen de Dios. Oiga, bueno, pues, ahorita usted puede investigar. Ahorita me encantan a mí estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque ahorita yo puedo comprobar más que este libro es verídico que las teorías de la evolución. Ahorita el que no cree, está la suficiente investigación ya de tecnología o búsquedas en internet para que usted se dé cuenta que la Biblia es más verdadera que la teoría de Darwin. Usted dirá, ¿cómo? Póngase a investigar. Yo soy bien curioso. Yo conozco de muchos temas, me gusta mucho investigar. Ya ahorita el que cree que la Biblia es mentira es un ignorante, porque ya está comprobado. Este libro, yo le puedo comprobar a cualquiera que este libro es verdadero en un juicio. Porque está el testimonio de personas que sí existieron, dando su versión, como si fuera usted ante un juez, de que lo que tuvieron el encuentro con Jesús. Ahorita está tan comprobado que Jesús fue verdadero, no es un cuento de la religión. Ahorita los hallazgos arqueológicos están más avanzados, ya se descubrió, no sé si usted sepa, pero ya encontraron dónde está el arca de Noé, dónde está los restos de ella petrificados. Pero ¿sabe qué? Eso no lo va a ver usted en las noticias, porque al diablo no le gusta que sepan la verdad. Ahorita ya se han encontrado cosas de la Biblia. Por ejemplo, hace unos años atrás se descubrió que las estrellas, no sé si usted ha visto, si ya en la noche se pone a ver las estrellas, parece que parpadean, se le llaman tintinean. Hay una canción que tintinea, no parpadea. Se ha descubierto hace unos años atrás, una década probablemente, que esas luces emiten un orden melódico. O sea, por ejemplo, las ballenas, cada ballena tiene un canto, aunque se oye horrible, pero tiene una secuencia, me refiero, tiene un tono, se repite y se repite. Bueno, cada estrella descubrieron que tiene un tono melódico. Esas lucecitas que tú miras son notas melódicas que se repiten y cada una tiene una diferente y ninguna es igual. ¿Y sabes qué dice la Biblia desde libros antiguos? Que las estrellas alaban y cantan a Dios. Pero la gente no va a ir a la Biblia. Mira, pero descubrieron que las estrellas emiten un sonido melódico que se oiría horrible, pero tiene una secuencia. Es como una melodía, son notas melódicas. Pero la Biblia dice así, que ellas cantaban y alababan a Dios. La Biblia dice, se ha oído todos los pajarillos en la mañana que hacen un revolú, parecen gallinas. La Biblia dice que ellos alaban a Dios, son los primeros en la mañana. Todo ese pilladero, son ellos que le están cantando a Dios. Y un chorro de cosas que la ciencia lo único que ha hecho es comprobar que este libro contiene verdad. Y muchas cosas. Yo doy clases en una universidad cristiana, soy maestro, y ahí tocamos esos temas a profundidad. Entonces, le invito a que se inscriba. Si usted quiere aprender con su certificado en teología, usted ya puede salir de ahí con licenciatura, maestría. Hay dos maestrías, hay dos licenciaturas en consejería familiar cristiana para que usted pueda aconsejar personas bíblicamente, y una licenciatura para que conozca todo lo que enseña, todo lo que conoce el hombre de Dios, usted lo aprende ahí. Le enseñan acerca de religiones, de sectas, que creen, que no creen, dónde se fundaron, cuándo se fundaron, qué son sus principales doctrinas, todo, y lo comparamos con la Biblia y dices, caray, qué extraño. Yo tengo una maestría en teología y doy clases ahí, una maestría en consejería familiar cristiana. Ahí en esa universidad, ahí estudié y ahí me dieron la oportunidad de ser maestro. Entonces, todo eso lo enseño yo ahí. Pero si yo hablara de todo lo que sé, que un día quiero compartirle todo lo que sé, pues yo duré en mi maestría y eso, me aventé como 7 años estudiando. Échele usted también cuánto le va a costar. O sea, es tiempo, usted lo sabe, quien estudia sabe que es tiempo. Muy bien, entonces somos creación de Dios, venimos de Adán, creados perfectos a la imagen de Dios. Dios ha determinado tu existencia para este tiempo y la existencia de todos los demás.
y el tiempo que viviremos sobre esta tierra. Es lo que dice Pablo en ese verso que leímos. Dios te puso aquí para que lo conozcas. La Biblia me dice que Dios te creó para que conocieras a Dios. A Dios se le ocurrió que tú existieras para que tuvieras una relación con Él. El propósito de que tú fuiste creado es para que busques a Dios, ¿sabías? Por eso estás aquí, Josué. Dios te creó para que le conozcas. Y dice, me quiero decir, hijo, yo pensé eso, hijo, yo sé todo eso, yo fui rebelde con Dios, yo fui, pues no saben lo que yo pasé para llegar aquí. Dios me convenció así, pero gachamente de las orejas, hijo. Pero aquí estoy. Yo sé lo que piensa la gente, no me asombra, pero uno dice, Dios me creó. ¿Sabes qué decía yo? A tu edad, hijo, ¿quién es Dios para que yo le adore? Pues ¿quién se cree? Fíjate. Ay, sí, soy Dios, yo también soy Dios, pues ¿qué? Esos eran mis pensamientos a tu edad, hijo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, ahorita creo en Él, 100%, creo en Él más que en mí. Sé que en mí no hay nada bueno. Porque si le busco lo que yo soy, pues le puedo decir lo que yo soy, pero no le puedo decir lo que Dios quiere que sea. Y eso es lo que creo. Y es lo que yo quiero compartirle a usted, que usted crea lo que Dios dice de usted en la Biblia, no lo que usted cree que es, o no lo que ha sido, sino lo que Dios va a hacer con usted. Dios dice que Él no está lejos. ¿Sabía usted? Lo mismo dice Pablo, dice Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice el versículo 8. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Eso dice una versión, y la Reina Valera dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Santiago 4:8 lo dice. Santiago, él es hermano de Jesús. Él es de sus medios hermanos que tuvo con María, que yo sé que la religión dice que no tuvo hermanos, que María no tuvo más hijos, pero la Biblia dice otra cosa. Yo no sé cómo. Pues son doctrinas católicas, de ahí sale el catecismo, ¿verdad? Es la enseñanza que ellos tienen para la religión católica, y como el que tiene el libro del Mormón para la religión mormona, la Biblia de los testigos de Jehová para los testigos, que otro libro, los escritos de Elena White, los que tienen los de la iglesia del séptimo día. Y lo que los que les daban el coco ahí enfrente, la luz del mundo, están más pesados todavía, porque los apóstoles está pesadote y la gente está llena. Pero ¿sabe qué? Tristemente usted aquí encuentra la libertad para tener una fe sincera hacia Dios, y la gente se deja arrastrar por otras cosas. Aquí está esto. Entonces, háganse amigos de Dios y Él será amigo de ustedes. La Biblia dice que hasta que yo me arrime, Él se va a arrimar. Pero imagínense que estoy frente a un espejo y supongamos que mi reflejo es Dios y yo soy, ¿verdad? Es un ejemplo para que veáis. Entonces, mientras yo me acerco a Dios, ¿qué pasa en el espejo? ¿Alguien que me diga? Acuérdense que me estoy viendo en un reflejo y estoy diciendo en un espejo, y el reflejo estoy suponiendo que es Dios. Si yo me acerco al espejo, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Seguros? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Y si lo doy un paso más para atrás? ¿Qué pasa en el reflejo? ¿Y qué dice la Biblia? Acérquense a Dios. Y si hago lo contrario, ¿qué crees que va a hacer Dios? Así es. ¿Ve? ¿Todos pueden entender la Biblia? La Biblia no es un libro así que secreto, que tengo que contar los libros y que tales letras dicen tal. No es cierto. Dios nos habla claramente. Simplemente tenemos que aprender a leer. Entonces, ahorita, Maya, lo que tú hiciste, hija, es acercarte a Él, y Él va a empezar a acercarse a ti. Amén. Lo que ustedes dos, Kevin, y tú también, hijo. Ay, ustedes están haciendo eso, dieron un paso hacia enfrente, y Dios va a dar un paso. Entre ustedes den más paso, Dios va a dar más. Y entre más le obedezcan, dice la Biblia, el que me ama me obedece, y yo y mi Padre vendremos y viviremos en ti.
no en la religión, no en el cristianismo. Aquí la gente no se salva por ser cristiano, se salva por tener una relación con Dios. Su fe lo salva, no el cristianismo, no el pastor, no esta iglesia, no la religión aquella. Eso es una mala enseñanza. La Biblia dice, acércate tú. Dios te habla personalmente a ti. Es un Dios que habla personal. Gloria a su nombre. Vamos a terminar. Se me perdió el versículo de esto. Dice Santiago 4:8, porque acá no termino. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Eso es lo que estoy haciendo. Entre más me acerco a Dios, es que estoy tratando de obedecerle. Y estoy tratando de abandonar el mundo de pecado. Y cuando yo abandono el pecado, Dios se empieza a acercar. ¿Sabe que lo que alejó a Adán y Eva de Dios, que los sacó del huerto y los destituyó de la gloria de Dios, y cayó una maldición sobre la humanidad, fue cuando ellos pecaron? El pecado nos aleja de Dios. El pecado no me deja sentir a Dios en adoración. El pecado no me deja experimentar la fe. Pero cuando yo empiezo a abandonar esa vida, como dice ahí, pecadores, todos somos pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, quien ha decidido, dice, pero también quiere pecar, o sea, por igual, debe tomar una decisión. O Dios o el mundo del pecado. Entonces, el que se aleja de Dios, ¿por qué la gente no se aleja de Dios? Porque no quiere abandonar sus pecados, eso es lógico, hasta yo. No, entonces, ¿qué hago? Me alejo, no, mejor no voy a la iglesia, es que pequé. No, mejor no oro, es que no. Pero ¿sabes qué? Mi ídolo no me dice nada. Mi ídolo yo lo controlo. Ni dice nada, ni me dice nada, ni me habla. Y creo que al tenerlo conmigo, estoy seguro. Pues eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no me habla de ningún ídolo. Esas son tradiciones de religiones que le han inculcado a los feligreses, a la gente que cree. Pero Dios dice, acércate a mí. No tienes que tener ningún... El único intermediario que dice la Biblia es Jesús. Él es el intermediario entre Dios y los hombres. No es ni la mamá de Jesús. La Biblia no dice eso, ni nadie más. Solamente Cristo nos puede... Es el puente para llegar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero sé que muchos creemos otras cosas porque eso nos han enseñado. Pero eso no dice la Biblia. Pablo sigue diciendo, versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, o sea, si yo soy linaje de Dios, si Dios me creó a su imagen y semejanza, dice Pablo, no debo pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Entonces dice Pablo, oigan, si ustedes Dios los creó a su imagen y semejanza, y ustedes saben que vienen de Él y pueden ver su poder a través de su cuerpo y de lo que Él creó, ¿cómo pueden creer que el poder de Dios está hecho de oro, de plata o de bronce o de algo que ustedes imaginaron hacer o a alguien se le ocurrió? ¿Que no se están viendo en un espejo lo grandioso que son como para que crean que Dios puede ser una figurita, una figurota o algo hecho de escultura? Eso dice la Biblia. O sea, les dice, pues algo les falta. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, fíjense lo que dice Dios la Biblia a la gente que piensa que la divinidad de Dios se puede encontrar en una escultura. Dios pasó por alto la ignorancia de la gente. O sea, no es que sean ignorantes, es que ignoran. O sea, no te dice, eres un burro, sino te dice, ignoras que así no es. Lo ignoras porque no lo conoces, no te lo han enseñado. Pero Dios, dice el versículo 30, habiendo pasado por alto, o sea, Dios dejó pasar esta ignorancia, ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿De qué? De haber creído en aquello que pensaban que era Dios.
arrepiéntanse de eso. Y luego dice, 31, porque un día estableció Dios en el cual va a juzgar al mundo con justicia, o sea, con la justicia de Él. Y aquel varón a que Él dice, y aquel varón a quien designó, o sea, se refiere a Jesús, al hombre que Él mandó, que designó, dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, y se refiere a Cristo. A través de que Cristo, el cristianismo no existiera de todas las religiones, porque hay cristianos católicos, cristianos ortodoxos, todos entran en la rama cristiana, los testigos de Jehová, los mormones, ¿sí? Pero ellos tienen sus creencias. Entonces, lo que está diciendo Pablo dice, cuando Cristo resucitó de los muertos, eso es lo que nos da fe. El cristianismo existe porque Cristo resucitó de los muertos. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, ahorita ninguno de nosotros, de ninguna religión, tuviera esperanza. Porque todo se basa en que Cristo se levantó de los muertos. Porque creemos en Él, tenemos esperanza. Entonces Él dice, Dios pasó por alto la ignorancia, pero un día va a juzgar al mundo con justicia, ¿sí? Por aquel varón a quien designó, dándole a todos que se levantó de los muertos. El hombre no debe pensar, creer, imaginar que lo divino, lo que de Dios es, sea algo semejante a creado por el hombre, es lo que está diciendo Pablo. Nada que tú puedas crear con tus manos tiene divinidad, porque la creación está creando algo. O sea, es como que Él es el inventor más grande y yo invento algo pensando que Él es mi Dios. Es lo que dice Pablo en otras palabras. La respuesta de Dios es no. Es un no rotundo por toda la Biblia. No puedes adorar otra cosa que no sea yo, menos algo que tú hiciste con tus manos. Segunda de Corintios 6, 16 y 17. Ese sí quiero que lo busquen. Segunda de Corintios 6, 16 y 17. Ya andamos terminando, esa es la mentira más grande de todos los pastores. Segunda de Corintios 6, 16 y 17. O sea, Segunda de Corintios, capítulo 16, y lo vamos a buscar los versículos 16 y 17. El capítulo es el número más grande que está en tu Biblia, y luego arriba está el título. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos ahora, los chiquitos, 16 y 17. ¿Ya los tienen? Gloria a Dios. Dice la Biblia, otra vez es una pregunta, si se fijan. Dice, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ahí quiero que le pare, pero no vamos a terminar ahí. ¿Qué acuerdo? Cuando Melissa y Kevin se casaron, estaban en común acuerdo, había algo que los unía. El que pensaban que todo era bien y felicidad. Pero se casaron y descubrieron que no todo es amor y felicidad. Y ahora lo malo los quiere desunir. ¿Y dónde está lo que los unió? ¿Qué acuerdo había entre ustedes dos cuando se juntaron? Que todo era bonito, que qué bonito, que qué felicidad, había pasión por todos lados, andaban caminando en el aire los dos. Eso era el acuerdo que había. Ahora dice la Biblia, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Quién es el templo de Dios en la Biblia? Si usted leyó conmigo ahorita. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. Y es el mismo apóstol hablando en otra carta. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y un ídolo? ¿Qué los une? La idolatría contra una vida verdadera siguiendo a Dios. ¿Qué pueden tener en común? Dice Pablo. Ahora sí vamos. Porque nosotros somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y dice, en un lado le puedes bajar, habitaré y caminaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor, no toquen nada impuro y yo lo recibiré. Dijo, no entendí nada. Bueno,
Pablo, ustedes son el templo de Dios viviente, y como Dios dijo en un verso, que creo que ahí debe de traer la concordancia, Dios dijo, o sea, el mismo Dios dijo, voy a habitar y voy a caminar con ellos. Voy a estar tan cerca de ellos, el Dios de los cielos, voy a estar tan cerca de ellos, voy a caminar con ellos y voy a ser su Dios un día. Y luego dice, y ellos van a ser mi pueblo. Entonces, Pablo, y luego sigue Dios diciendo, entonces, salgan del medio de ellos y sepárense. Aquí está haciendo la comparación. Y volvemos al verso que leí, está hablando de los ídolos. Si ustedes ya son el templo de Dios, dice Dios, yo voy a habitar y caminar con ustedes, y ustedes van a ser mi pueblo. Ahora, como yo ya soy su único Dios, entonces, dice Dios, salgan del medio de sus ídolos y sepárense de ellos, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los voy a rescindir. Cuando tú abandonas un ídolo o la idolatría por escoger a Dios, Dios te va a recibir. Pero mientras que tú sigas portando eso en ti o sigas creyendo en algo que no es Dios, va a haber un bloqueo que tú mismo le estás haciendo a Dios. Porque Dios dice, yo quiero estar contigo, quiero caminar contigo y yo quiero que tú seas mi pueblo. Pero tienes que abandonar lo que tú crees o otra cosa que no sea yo. Sal de ahí, dice Dios. Dice, salgan del medio de ellos. ¿Por qué? Fíjate algo bien curioso, Dice Dios, voy a habitar y caminar entre ellos. O sea, Dios quiere estar en medio de nosotros, pero hay algo que está ocupando el lugar de Dios. Por eso dice, sal del medio de ellos, porque tú lo tienes en medio de tu vida. En vez de tener a Dios, tienes un ídolo en ti. ¿Crees tanto en tu ídolo? Más que en Dios. Entonces Dios dice, sal del medio de ellos. Tú apártate, porque yo quiero estar en ese lugar. En el lugar del ídolo yo quiero ser el que debe vivir ahí. Sal del medio de ellos, porque Dios quiere estar en medio de nosotros. Sepárense, porque hay una unión. Tú estás unido con tu ídolo para ti es todo, lo que tú creas que es tu ídolo, el fútbol, un santo, lo que creas tú que es tu ídolo, sepárate de él. Dios quiere ver que tú mismo lo abandonas. Yo creo en ti, renuncio a eso que creía. Sepárate, dice él, divórciate, ustedes no, de su ídolo. Por eso dice, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? No puede haber ninguno, porque está uno o está el otro, no pueden estar los dos juntos. Salgan de ahí, dice Dios, sepárense, y ahí dice el Señor, no toquen nada impuro. La idolatría, mis hijos, trae maldición sobre ustedes y sobre sus hijos. 4 generaciones de ustedes van a ser malditas por los ídolos que tienen. Y lo dicen los 10 mandamientos. Ahí el mandamiento que dice, no te hinques bajo nada, no te adores, no hinques nada, que nada que esté en el cielo, ni nada que esté en la tierra, ni nada que esté debajo de la tierra, porque yo soy un Dios celoso, dice él, y maldigo a la primera, segunda y tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero los que creen, bendigo 1000 generaciones adelante. Están los 10 mandamientos y está por toda la Biblia. Y aquí Pablo nos vuelve a hablar de lo mismo. ¿Qué acuerdo puede haber? Ahora, Dios quiere vivir en ti. Ya eres el templo de Dios. ¿Para qué necesitas una chichincle de Dios si Dios ya está en ti? ¿Para qué quieres un intermediario si Dios mismo vive en ti? Dice la Biblia, ya no ocupas nada. Si Él va a estar contigo, Dios no necesita mensajeros ni nada que estorbe. Pues si ya vive en ti, está por toda la vida. Y ahí lo está diciendo Dios. Sepárate de eso porque yo ya estoy contigo. Yo ya estoy en ti. Ya no lo necesitas. Y yo voy a ser tu Dios. No toquen nada impuro. Y yo lo recibiré. Dios nos manda a arrepentirnos en los versos que estamos leyendo principales
de lo que antes creíamos, dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque ignorábamos la verdad de la Biblia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es arrepentirse? De decir, pues estaba equivocado, ahora voy a seguir la verdad. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve van a ser emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La Biblia en Isaías nos dice: vengan, dice Jehová, y vamos a ponernos a cuentas. Lo que Dios hace en vida es que nos dice: ok, tienes problemas, vente, platícamelos, vamos a hablar. Dios se rebaja a ese nivel de hablar con una persona o una mujer y decirle: vamos a arreglar las cosas. Fíjate. Kevin, te dice Dios: vamos a echarle ganas, hijo. Yo sé que puedes. Vamos a arreglar las cosas. Mira, yo sé que batallas, pero vamos a hacerlo. Vengan y vamos a ponernos a cuenta. O sea, ¿qué cuentas le puedes dar a Dios? Probablemente diría uno, pues ninguna, pero Dios es el que te dice: ven, yo quiero arreglarme contigo. Mucha gente cree que no se puede acercar a Dios porque Dios es un Dios malo, pero no, Dios dice: vengan, vamos a ponernos a cuenta. Y luego dice ahí, fíjate lo que va a hacer Él. Si tus pecados fueren como la grana es un color muy, muy rojo. Si tus pecados fueren como la grana, dice, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, dice Dios: ok, ¿tienes problemas? Vamos a arreglarlos, ven. Vienes con Dios, te arreglas con Dios, y los pecados malos se van y Él te hace limpio. Es lo que dice. Pero dice: ven, vamos a ponernos a cuenta. No te quiero castigar, no te quiero mandar al infierno. Ven, quiero arreglar tu vida. Dios no quiere mandar a nadie al infierno. El infierno, dice la Biblia, que fue creado para Satanás y sus ángeles por haber desobedecido. Pero hay un problema: en el cielo no entran pecadores y no existe el purgatorio. Eso no existe en la Biblia, eso no es verdad. La Biblia dice que, en Hebreos dice que después del juicio, después de la muerte sigue el juicio. Cuando una gente muere, va a su juicio. También le dijo Jesús en la cruz al que estaba con él: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, diciéndole que al morir iba a ir a dar un lugar con Jesús. Y el otro que no se arrepintió, pues ¿dónde cree que está? Pero el que se arrepintió, Jesús le prometió estar con él. Entonces, Dios no manda a nadie al infierno. El infierno no fue creado para que el hombre fuera ahí. El infierno fue creado para que Satanás y los demonios pagaran lo que hicieron. Pero desafortunadamente, como no hay un lugar intermedio y al cielo no entra el pecado, no hay otro lugar más que ese lugar para caer el hombre. Al cielo no entran pecadores. ¿Y cómo le vamos a hacer si somos pecadores entonces? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de los de aquí enfrente me puede responder? ¿Cómo le hago para entrar al cielo? Si soy pecador y en el cielo no aceptan pecadores, dice que no entra ni arruga ni mancha. Se refiere como una camisa. Si te encuentro una mancha y una arruga, estás descalificado. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, hermana, para entrar al cielo si soy pecador? Y en el cielo no entran pecadores. ¿Cómo le hago? Pues hablando con Dios, dándole, ay, no sé. Bueno, ¿tú, Mayra? Arrepintiéndose frente a Dios. Ok. Kevin, ¿cómo le hago para entrar al cielo? No, el único. Si puedes decir no sé, se vale. Josué, ¿cómo le hago para entrar al cielo? No sabes. Romina, ¿cómo le hago para entrar al cielo, hija? Tampoco. ¿Melissa? Mira ahí, Juan. ¿Cómo le hago, Melissa? Pidiendo perdón de arrepentimiento. Más o menos. Rupert, ¿cómo le hago para entrar al cielo? Bueno, como yo leí en la Una vez, lo más rápido que puedas. Así en 3 palabras. ¿Cómo le hago para entrar al cielo? Así
aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Eso es lo que nos salva. El que Él tome nuestro lugar. El que Él fue castigado por nuestros pecados. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Él fue molido y castigado por mis pecados. Entonces, a Él mis pecados se le cargaron. Y ahorita lo que ustedes hicieron al pedir perdón, los pecados de ustedes los llevó Jesús, los llevó Dios a la cruz donde pagó el Señor Jesucristo y fueron lavados por su sangre. Usted es lavado por la sangre de Cristo, sus pecados se van. Eso dice la Biblia y usted lo tiene que creer por fe. De eso no hay evidencia más que cuando su vida empieza a cambiar. ¿Qué pasó conmigo? Yo antes decía un chorro de malas palabras, yo ya no digo, ¿qué pasó? Oye, yo antes siempre andaba de loco y ahora ya no se me antoja, ¿qué está pasando? Algo está pasando en la vida de la gente. Es la fe. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos rápido, dijo el pastor. ¿Quién tiene hambre ya? Yo. Aleluya. Levanta la mano, ¿quién tiene hambre? Gloria a Dios. Muy bien. Dios quiere darte la oportunidad de arreglar tu situación con Él. Está dispuesto a perdonar cualquier pecado si tú te arrepientes. Cualquier pecado, me decía Dayan, cuando yo conocí a mi esposa, ella no sabía nada de Dios. Y yo andaba un poco errado en mis pensamientos y en mi vida. Ella me decía, o sea que si alguien, un asesino, el más malo de todos, se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Y yo le decía, sí, pero ¿por qué? No es justo. No es justo, pero así es Dios. ¿Sí? Dios ha determinado un día terminar con el pecado de los hombres y pagará a uno conforme a sus decisiones. Hechos 17:31 dice, por cuanto, ese es el versículo, ese es el que estábamos leyendo. Por cuanto ha establecido en un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado a los muertos. Un día ya está establecido, un día en que todos vamos a dar cuentas. Ya está establecido y el que nos va a salvar es la fe en el hombre que se levantó de los muertos. Eso es lo que nos va a salvar. Amén. Entonces, si Dios es tan grande y no hay manera de acercarme a Él por mis propias cuentas, ¿qué voy a hacer? Pues es a través de Cristo. Dios designó, o sea, Dios le dio la autoridad a un varón, a un hombre, para que yo me pueda acercar a Dios. Y eso es a través de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Últimos 15 versículos. Mateo 17, del 1 al 5. Yo se lo voy a leer, ya nomás escuchen, pero si lo quieren anotar. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres vamos a hacer 3 enramadas, que es un tipo casita o choza hecha con rama, o se llama enramada. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió alrededor. Y he aquí de una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oigan. Cuando Jesús se transfigura delante de ellos, les hace ver a Pedro, Jacobo y Juan que Él es Dios, que Él tiene forma de Dios. Jesús cambió su forma humana delante de ellos en una forma divina. Y dice que aparecieron 2 hombres del Antiguo Testamento que ya estaban muertos. Apareció un profeta llamado Elías y apareció Moisés, quien escribió los primeros 5 libros de la Biblia, a quien se le dieron los 10 mandamientos, que no son 10, son 613 mandamientos que hay que cumplir. Si usted se quiere ir a cumplir los mandamientos de la Biblia, tiene que cumplir 613 para entrar al cielo. Usted sabe. O mejor vaya aquel que ya pagó por sus pecados y es gratis. Usted sabe cuál camino quiere agarrar. Entonces aparece Elías y aparece Moisés. Elías representa a los profetas de la Biblia. Moisés representa la ley de la Biblia. Y dice que hablaban y dice que hubo una nube de luz que los rodeó y del medio se oyó una voz. Y esta voz dijo, este es mi Hijo a quien amo.
Y luego dice, en quien tengo complacencia. Ningún hombre ha podido complacer a Dios en la Biblia, solo Jesús. De ningún hombre Dios le ha dicho, me tienes bien contento. Lo que dijo de Jesús, tú me has complacido, le dijo Dios a Jesús. Tú has llenado mis expectativas, eres perfecto. Y los apóstoles oyeron esto, y cuando ven que está Elías, que representa a los profetas, y ven a Moisés representando el Antiguo Testamento, Dios les dice, Él es mi hijo, Él ha hecho todo lo que me agrada, a Él no, a Él oigan. Y ahí es donde empieza el nuevo pacto, pasa el Antiguo Testamento, pasa la ley de Dios, pasan los profetas, ahora tenemos que oír a Jesús. Hoy nosotros como creyentes tenemos que oírlo a Él. Él es nuestro ejemplo, Él es el camino, Él es la vida que nosotros tenemos que vivir. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, o sea, Dios durante miles de años, por el Antiguo Testamento le habló a miles y miles de generaciones, es lo que dice. A través de hombres que traían profecía. Ha hablado muchas veces, dice la Biblia, y de muchas maneras Dios le ha hablado a la gente por los profetas. A estos postreros días, o sea, hoy para nosotros, hoy en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice en Hebreos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo. En estos días Dios nos habla a través de la Biblia, a través de las palabras de Jesús. Es al que tenemos que escuchar ya. Ya no vamos a escuchar al pastor de la iglesia, ya no vamos a escuchar al padre, ni al sacerdote mormón, ni al padre espiritual de los testigos de Jehová. Vamos a escuchar a quien Dios le complació, al que llenó las expectativas de Dios, es lo que dice la Biblia. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos invita, acércate confiadamente a mí, al trono de la gracia. Ahorita hay gracia de parte de Dios, ahorita hay perdón. La Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ¿sabía usted? Dios ya no habla con los muertos. Los muertos ya no pueden hablar con Dios. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Ahorita en vida es donde Dios quiere que me acerque. O Dios le puede decir a un muerto, acércate a mí y yo me acercaré a ti. No, la Biblia es para el que está vivo y lee, para el que entiende ahorita. Entonces, acércate pues al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me acerco, Dios me va a perdonar. Dios no me va a rechazar por mis pecados. Si yo me acerco arrepentido, Él me va a aceptar. Ahorita, pero muerto yo no puedo hacer nada por mí, porque ya no estoy vivo. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Si te acercas vas a ser perdonado, dice Dios, y vas a hallar gracia para el oportuno socorro. Para esa necesidad que estás pasando ahorita difícil, para lo que se está destruyendo en tu vida ahorita difícil, o lo que estás atravesando, acércate confiadamente, sabiendo que yo te voy a ayudar. Es lo que dice la Biblia. ¿Amén? Lo voy a invitar entonces a que se ponga sobre sus pies. ¿Puedes parar el video, por favor, Rupert? Si es que no se paró ya, pone finalizar ahí y así lo dejas. Lo voy a invitar.